Hola a todos y sean bienvenidos a otro video en el canal de Unaciencias. En esta ocasión continuaremos resolviendo ejercicios de termodinámica 2 y en este caso tenemos uno de sistemas abiertos. ¿Ok? El ejercicio dice así: el etano a 20 grados centígrados y 200 kilopascales y el metano a 45 grados centígrados y 200 kilopascales ingresan a una cámara de mezclado adiabático. El flujo másico es 9 y 18 kilogramos por segundo respectivamente. Determine la temperatura de la mezcla en la salida de la cámara adiabática y las capacidades caloríficas de etano y metano son de 1.7662 y 2.2537 kJ por kilogramo grado Kelvin respectivamente. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que estamos delante de un sistema abierto, ¿no? ¿Y qué proceso es? En este caso, vemos que tenemos entradas, en este caso 2, tanto para el etano como para el metano, y solo una salida. Pero como tenemos entradas y salidas, identificamos de manera inmediata que es un proceso de tipo FES, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos una acumulación como tal como para que sea un proceso de tipo FEUS, ¿no? Sino que todo lo que entra es igual a todo lo que va a salir. Entonces tenemos un proceso de tipo FES. Bien, para este proceso, y siendo este un proceso químico, se sabe que la ecuación de la primera ley es de la siguiente forma. O sea, Q menos el trabajo, Q siendo el calor, y W el trabajo, va a ser igual a delta de H, ¿no? Delta, o no vamos a escribirlo así en esta ecuación, delta de H. Bien, entonces esta es nuestra primera ecuación que va a regir el proceso que tenemos aquí. Bien, ¿qué otra cosa sabemos? En este caso, como solo son flujos, ¿no? Y no hay un volumen en que tengamos un control como tal, no se realiza trabajo, ¿no? No hay una compresión ni una expansión, solo es una cámara de mezclado donde todos los componentes que entran van a salir. Entonces, ya podemos saber también que el trabajo, ¿no? El trabajo es cero, ¿no? No hay ninguna compresión ni una expansión. Y como es adiabático el proceso, decimos que el calor también es cero, ¿no? Ok, entonces de aquí podemos deducir que el delta de H es igual a 0. Y bien, entonces ya sabemos esto, ¿no? Pero sabemos que delta de H es H final menos H inicial. Y sabemos a su vez que delta de H también puede ser escrito como M o N, ¿no? Que representa la cantidad que existe de componentes, ¿no? O de masa, sea expresado en mol o en flujo másico, multiplicado por el Cp, que es el calor específico a presión constante, multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? Entonces ese vendría a ser el delta de H. Pero como acá estamos trabajando con mezclas y no con solo un componente, no con solo una sustancia, entonces esto vamos a tener que expandirlo, ¿no? ¿De qué manera? Me refiero a esto. A ver, el delta de H, vamos a poner dH, va a ser igual a N, bueno, M por Cp por Tf, ¿no? Temperatura final menos temperatura inicial, pero esto va a ser de un componente, o sea, por ejemplo, dH1 va a ser igual a la masa del componente 1 multiplicado por su Cp, o sea, Cp1, y la temperatura final sí va a ser la misma en cualquiera de los casos, ¿no? Porque estamos ingresando dos componentes que se van a mezclar y vamos a tener una mezcla binaria, ¿no? En este caso. Entonces, pero la temperatura con la que salgan va a ser la misma, ¿ok? Porque se va a formar un solo sistema. Pero la inicial sí tenemos que va a ser diferente. Entonces vamos a poner TI1, ¿no? O simplemente T1 para abreviar. Entonces lo mismo vamos a tener para el componente 2. ¿Ok? Vamos a tener esto. Componente 2 va a ser la masa 2 por el calor específico 2 y la diferencia de las temperaturas, ¿no? T final, recordando que va a ser el mismo, y T inicial, pero en este caso para el componente 2. Bien, entonces vamos a definir
aquí el componente 1 como el etano, ¿okay? Y aquí como el metano, el componente 2. Bien, sabiendo esto y sabiendo la ecuación de la que partimos, sabemos que el delta de H tiene que ser delta de H1 más delta de H2. Y eso a su vez debe ser igual a 0. Entonces, antes de poner la ecuación vamos a definir las constantes que tenemos explícitas aquí en el texto, ¿no? Tenemos la presión, ¿no? Presión 1. En este caso es 200 kilopascales. Y tenemos la presión 2. Y también presión 2, 200 kilopascales. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la temperatura 1, que es 20 grados centígrados. ¿Ok? 20 grados centígrados. Pero lo vamos a poner en Kelvin, ¿ok? Sería 20 más 273.15. Entonces ese es igual a 293.15 grados Kelvin. Y la temperatura 2 igual, ¿no? Temperatura 2 va a ser igual a 45 grados Celsius, ¿no? En este caso. Y para grados Kelvin sumamos 273.15. Ponemos igual. Bien, una vez teniendo ya las temperaturas, las presiones, ¿qué más tenemos? Los flujos másicos, ¿no? M1, ¿a qué va a ser igual? A 9, ¿no? Para el etano, recordemos, el componente 1 es el etano. Y el flujo másico 2 es 18, ¿ok? 18 kilogramos. CP1 es 1.7662 y CP2 es 2.2537. ¿Ok? Todo esto en estas unidades, ¿no? Kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. Bien, entonces ya podemos colocar esta ecuación, ¿no? ¿Cuál es la ecuación? Sería delta de H1 más delta de H2. Esto debe ser igual a 0, ¿verdad? Bien, entonces, como ya tenemos todos los valores y simplemente tenemos que reemplazar, deberíamos despejar por último la temperatura final, ¿no? Que es la temperatura la cual me piden, ¿no? Te dice, determina la temperatura de la mezcla a la salida de la cámara adiabática. Entonces, simplemente sería despejar TF, ¿no? Bien, esto resultaría M1 por CP1 por T1 más M2 por CP2 por T2. Acá vamos a cerrar paréntesis. Ok. Y todo esto está dividido entre M1 por CP1 más M2 por CP2. Ok. Entonces ya tenemos despejado la temperatura, ¿no? Bien. Y esto va a ser igual a 311.112, recordemos, en grados Kelvin, ¿no? ¿Sí? Entonces, como nos dieron inicialmente las temperaturas en otras unidades, que en este caso nos la dieron en Celsius, nosotros vamos a poner y vamos a tener que entregar en las mismas unidades que nos la dieron, ¿no? En grados Celsius. Entonces sería esto menos, ¿no? El TF que nos salió menos 273.15. A ver, punto 15. Esto es igual a 37.96 grados Celsius. ¿Okay? Con esto ya tendríamos resuelto lo que nos piden, ¿no? Determinar la temperatura de la mezcla a la salida de la cámara adiabática. Y bien, con esto terminaríamos este problema. Yo creo que está bastante sencillo, simplemente es recordar la primera ley de la termodinámica aplicada a sistemas abiertos y este tipo de procesos, que son los procesos FES. Recordar que para un proceso adiabático no existe la transferencia de calor, entonces el calor es cero. Y el trabajo es cero debido a que no existe un volumen de control, no hay una compresión ni una expansión como tal. Entonces, al no haber una variación en el volumen y el trabajo estar en función a la variación de dicho volumen, entonces el trabajo es cero. Y como consecuencia de que estos dos son cero, resulta que la variación de entalpía total es cero. Y la variación de entalpía total es la variación de entalpía del componente 1 y del componente 2, ¿no? Del etano y del metano. Y bien,
simplemente sería colocar la ecuación final, que sería sumar estos dos delta de h e igualarlo a 0, ¿no? Por la primera ley. Y despejamos f y obtenemos la respuesta. Así que hasta aquí llegaría el video. Gracias por su atención. Y si les ha gustado, nos ayudarían dejando su like y compartiendo este video. Y si quieren ver más contenido como este, les invito a que se suscriban a este canal. Por mi parte sería todo y nos estaremos viendo en la próxima.